Aleluya. Dale un aplauso grande a Dios. Vamos, dáselo fuerte a Él. Qué bueno, estamos en un buen lugar. Amén. Estamos en la casa del Señor y quiero saludar a todos los que nos visitan por primera vez. Levanten su mano ahí donde están. Bienvenidos, bienvenidos por allá. Vamos a darle un aplauso, iglesia, a todos los que nos visitan por primera vez. Y también quiero que le demos un caluroso aplauso a todos los que nos ven desde sus casas en el canal Las Buenas Nuevas Conexión Apure, y los que ven este mensaje. Los que ven este mensaje otra vez, qué bueno, hay gente que repasa el mensaje y eso es maravilloso. Bien, estamos en una serie que hemos titulado Derribando Gigantes. Di conmigo, Derribando Gigantes. Y yo dije la semana pasada que un gigante es todo aquello que es mucho más grande de lo que se considera que es habitual y normal. Es aquello que consideramos que es grande, que es monstruoso, que es difícil y que es imposible. En nuestra propia vida tenemos algunas circunstancias difíciles que vivimos, que catalogamos de gigantes, ¿sí? Que decimos, esto es muy grande, esto que estoy viviendo creo es más grande de lo que yo puedo pasar, de lo que yo puedo sobrevivir. Algunos de nosotros hemos vivido circunstancias, por ejemplo, un diagnóstico, una enfermedad, un problema en el matrimonio, una situación económica. De hecho, la gente que migra y se va del país son personas que han pensado, la verdad, esto es un imposible, yo no puedo permanecer en este país. Todos atravesamos gigantes y entonces algunos dicen, es mejor huir, es mejor tirar la toalla e intentarlo en otro país. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado este tipo de gigantes, ¿sí? O solamente yo, que hemos vivido pruebas donde decimos, creo que de esta sí no la voy a pasar. Es esa donde decimos, solamente a mí y al Pato Lucas nos pasa este tipo de pruebas, esa circunstancia que es muy difícil. ¿Sabes? La semana pasada hablamos acerca de un gigante que, por cierto, derribamos, que le dimos en la cabeza, que fue ese gigante que enfrentó David, que fue enfrentar sus propios miedos, sus propios temores a pesar de su pasado. Él tomó una honda, tomó unas piedras y derribó a Goliat. Aún ese gigante que parecía imposible, que parecía difícil. Y yo estoy seguro que si David pudo vencer el miedo, también nosotros podemos vencer a cualquier gigante que venga en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y hoy quiero hablarte de un segundo gigante. Y ese segundo gigante que vamos a derribar hoy, que por cierto fue la primera debilidad de la humanidad. Quiero que una pregunta de rutina. ¿Cuál fue la primera debilidad de la humanidad? Piensa en la creación, Adán y Eva. ¿Cuál fue la primera debilidad? A ver, la desobediencia. Algunos dicen tener esposa. Adán. Quizás, ¿verdad? Tiene que ver con algunas respuestas que tú estés dándote cuenta o notando, viéndolo desde afuera. Yo creo que fue la desobediencia, podemos pensarlo así. Sin embargo, no fue pecado, pero la primera debilidad de la humanidad fue la duda. Di conmigo, duda. ¿Qué es la duda? La duda es un estado mental de indecisión o falta de certeza en algo. Es decir, estoy indeciso, no tengo seguridad de cómo voy a actuar, de lo que va a pasar en el futuro. Es un estado emocional que se produce entre dos o más proposiciones contradictorias. Es una vacilación también o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Es, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y no sabes qué comer, qué escoger. Constantemente todos en algún momento tenemos dudas en algunas distintas etapas de nuestras vidas. Tenemos duda, por ejemplo, acerca de qué carrera vamos a estudiar cuando estábamos escogiendo la carrera que queríamos estudiar. Algunos colocamos en eso de la OPSU, que nos daban opciones, y entonces colocábamos 3 carreras.
Y cuando veíamos las 3 carreras nos dábamos cuenta que estábamos realmente en medio de una confusión, porque por un lado queríamos estudiar medicina, pero también queríamos estudiar ingeniería petroquímica, una cosa que no tiene que ver con la otra. Pero también nos dábamos cuenta que a su misma vez podríamos estar escogiendo que queríamos ser abogados. Y entonces vemos las carreras y decimos, estoy realmente confundido, ni sé qué quiero. Algunos enfrentamos, algunos quizás están aquí dudando acerca de que si la mujer con la que están fue la correcta. Algunos matrimonios están pensando, ¿será que escogí bien? Porque ahora tengo este problema, tengo esta situación, este carácter, este temperamento y no sé cómo lidiar con esto. Creo que escogí mal. ¿Hay algún esposo aquí que pueda levantar la mano? No, mentira. Tuvo a puntico. Estuvo así como que, ay Dios mío. No les voy a hacer ese mal a ustedes. Pero sí, algunas veces quizás puedas estar dudando acerca de, ¿será bueno esta relación? ¿Será bueno esta persona? ¿Me va a ir bien con él o con ella? Algunos ya tienen 50 años y se la han pasado dudando tanto que bueno, están solos. Y entonces ya están en ese capítulo bíblico que dice Jesús, todo lo que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ya no están ni dudando, lo que venga es bueno. Y quizás, sabes, todos tenemos en diferentes frentes, tenemos algunas dudas. Y siempre estamos debatiéndonos con respecto entre escoger y no escoger, entre hacer y no hacer. Y, por ejemplo, cuando viene el tiempo de los diezmos y las ofrendas, quizás podemos pensar, ¿será? ¿No será? ¿Será el billete que tengo en la izquierda? ¿Será el de la derecha? El de la derecha es el de 100, que el Señor reprenda al diablo. El de $5, ese sí es de Dios. Podemos estar quizás, y usted me dirá, pastor, me leíste la mente. No, es Dios hablándote, reprendiendo el espíritu de tacañería que hay en ti. Aleluya, en el nombre de Jesús. Pero algunos tenemos dudas acerca, ¿no? Y siempre estamos allí, dudas, estáticos. Ahora, algunas dudas vienen para mantenernos allí estáticos, sin poder de decisión. Decimos, estoy estático, no puedo decidir porque estoy dudando mucho. Y la Biblia habla en Génesis capítulo 3, versículo 3. Miren esa primera debilidad de las que le hablé al principio acerca de la humanidad. Dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. ¿Quién era el más astuta? La serpiente. Por eso hay que criar serpientes. Tenga serpientes en casa. Quizás ya la tiene. No, mentira. Algunos pensaron en su esposa. No dije nunca eso. Cierto día le preguntó a la mujer, vean lo que dijo la serpiente. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Vean cómo se mueve el enemigo con respecto a la duda en 3 frentes. Número 1, él va a sembrar dudas siempre con respecto a lo que Dios dice. Algunas veces nosotros nos estamos debatiendo si de veras Dios dijo eso. ¿Sí? Mira, yo creo que estás exagerando. La palabra de Dios nunca dice que yo no me puedo beber una caja de cerveza. Pero es que la cerveza no existía para ese tiempo. La pregunta realmente es, todo me es lícito, pero ahora la pregunta es, ¿eso me conviene? Pero nosotros estamos debatiéndonos siempre entre aquello que probablemente Dios dijo, o que Dios no dijo, o que quiso decir. Entonces en nuestro corazón siempre hay debatiéndonos, y el enemigo siempre va a sembrar esa duda diciéndote, no puede ser tan radical. ¿Sabes? Dios nos dijo que no podías tener 2 mujeres. ¿Te recuerdas de Salomón? Tuvo 1000. Tú apenas vas a tener 2. No pasa nada. Siempre, claro, ve cómo te das cuenta, cómo sigilosamente Él va a sembrar duda en tu corazón con respecto a lo que Dios dice. Y te va a decir, ¿realmente Dios dijo eso? Eso es para los judíos, eso no es para ti. Entonces Él siempre nos está colocando esa conchita de mango. Por otro lado va a sembrar duda, que es otro frente, en cuanto duda con el fin de destruir cuál es nuestro propósito. Satanás le aseguró a Eva y a Adán que ellos no morirían, sino que serían como dioses conociendo el bien y el mal. Y el propósito de la eternidad el propósito de la humanidad era vivir eternamente, no era morir físicamente. Pero puso en duda el propósito. Dijo, lo que en realidad es que ellos saben que si ustedes comen de ese fruto, ustedes no morirán. Y la verdad es que sí,
hubo una ruptura allí. Su propósito fue limitado desde ese mismo momento. Ahora hay otro frente, que es que Él va a sembrar la duda para distorsionar nuestra identidad. Lo que Dios no quiere, fíjate lo que dijo la serpiente. Mira, la verdad es que lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Y algunas veces nosotros tenemos dudas con respecto a nuestra identidad. Queremos ser nuestro propio Dios. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y tú quizás no lo dices así tajantemente, pero tus decisiones, tus acciones, la manera en cómo tomo decisiones en mi vida, están diciendo que no tomo en cuenta a Dios y que el propio Dios de mi vida soy yo mismo. ¿Sí? Cuando voy a hacer algo, cuando voy a tomar una iniciativa, cuando voy a iniciar una relación, no tomo en cuenta a Dios. Entonces el enemigo siempre va a colocar, mira, lo que de verdad Dios no quiere es que tú tomes riendas sobre tu propia vida. Él no quiere que tú seas como Él. Y tú tienes que ser tu propio Dios. Cuando la verdad se derrumba, cuando Dios no somos Dios, somos hijos de Dios. Por lo tanto, dependemos de Él. Pero Él va a sembrar esa duda constantemente en nuestro corazón. Tú puedes gobernarte, tú puedes tomar tus propias decisiones. Lo cierto es que el enemigo siempre está sembrando dudas en nuestro corazón. Ahora bien, Mateo capítulo 14 nos habla de un episodio y es maravilloso, porque ahí vamos a ver cómo se enfrenta el miedo y cómo luego viene la duda. Porque siempre detrás de la duda está el miedo. Primero tienes miedo y después empiezas a dudar. Leamos Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice que inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús estaba con sus discípulos predicando en un lugar, y entonces les dice: váyanse adelante, ustedes pueden irse en la barca y yo me quedo aquí despidiendo a las multitudes. Y mientras eso sucede, entonces despide a las multitudes y dice que Jesús va y ora a solas, se queda orando a solas. Pero los discípulos están emprendiendo un viaje montados en una barca de noche y están allí navegando en medio del mar, montados en esa barca. Y ustedes saben que en la noche las olas se comportan diferente a lo normal. La brisa, el clima, el comportamiento atmosférico es completamente diferente en la noche que el día. Por eso usted se da cuenta que en Apure podemos estar a 42 grados en el día, pero en la noche la cosa está como un poco más fresca, ¿verdad? Porque los climas atmosféricos cambian constantemente. Ahora, y cambian, por cierto, en la noche. Los discípulos están montados en la barca, Jesús no está con ellos, y miren lo que sucede. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Diga conmigo: en problemas. ¿Cómo me encuentro yo algunas veces? ¿Y usted? En problemas. ¿Quién algunas veces se ha encontrado en problema aquí? Si no hay nadie, excelente, para que ore por mí al finalizar, porque quiero vivir una vida sin problemas. Pero los discípulos se encontraban en problemas. Y se encontraban en problemas lejos de la tierra firme. Es decir, nosotros siempre estamos en problemas cuando salimos de nuestra zona de confort. Cuando ellos estaban con Jesús, la cosa estaba tranquila. Pero cuando salieron a navegar en la noche, empezaron los problemas, porque salieron de tierra firme. Ahora sigue diciendo la escritura que ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Ahí les estoy hablando del cambio atmosférico, la noche. ¿Qué había pasado? Se había levantado, diga conmigo, fuerte viento y grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Hasta aquí me parece muy raro, pero también a la vez cómico esto. Imagínense que usted va al río Apure y usted fue a ver el paseo que ahora pasan los caballos. ¿Cómo es que se llama eso? Que pasan por el río. El abordaje. Y usted de repente ve, bueno, el gobernador estuvo allí, lo ve caminando sobre las aguas. ¿Cómo se sentiría? O quizá va de noche y entonces va y le dice a su esposa: mira, quiero una noche romántica para llevarte a un lugar maravilloso.
y se va al puente a mostrarle las luces debajo del puente. Bueno, puede ser una noche romántica como también una aventura que puede terminar en robo, pero usted se arriesga y usted dice... Y usted se arriesga y usted dice vamos a salir de la rutina y se va debajo del puente, y cuando está allí debajo del puente empieza a ver a alguien caminando sobre el agua. ¿Cómo se sentiría? Le daría mucho miedo, ¿verdad? Mucho temor. Y vamos a ver cómo reaccionaron los discípulos. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua a Jesús, quedaron ¿cómo? Aterrados y llenos de miedo. Diga conmigo, aterrados y llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Sintieron mucho temor cuando vieron caminar sobre las aguas a Jesús. Dicho sea de paso, dice, pero Jesús les habló de inmediato, le dijo: no tengan miedo. Yo hubiese estado ahí. Bueno, ahora parece un fantasma y ahora habla, peor. Caminando sobre las aguas. Y dice que tengan ánimo, yo estoy aquí. Quiero que repitan conmigo eso: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó y: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Entonces el versículo 29 dice: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó el agua sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio, preste atención aquí, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Claro, empezó a ahogarse. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: ¿tienes tan poca fe? Y le hace una pregunta que es confrontadora: ¿por qué dudaste de mí? Y algunos de nosotros estamos aquí hoy dudando. En medio de las dudas podemos estar como los discípulos cuando resucita Jesús, que una vez que lo ven, ellos estaban debatiéndose entre si era Jesús o no era, aunque Jesús les había dicho que él había de resucitar. Pero una vez que resucita, ellos entonces empiezan a dudar: ¿será verdad esto? Y entonces dice la palabra de Dios que ellos estaban debatiendo entre la adoración y las dudas. Y algunas veces nosotros como creyentes estamos así, entre la adoración y las dudas. Algunas veces venimos a la iglesia y aquí tenemos fe, pero luego salimos a la casa, vemos a nuestros hijos, vemos su actitud, y entonces empezamos a dudar de que Dios realmente está con nosotros. Algunas veces estamos aquí en la iglesia, vinimos al ayuno el día de ayer, pero entonces vamos a la casa y vemos que el esposo está más endemoniado de lo normal. Él está endemoniado en nivel 1, pero ahora subió el nivel a 5. Entonces tú dices: hey, entonces empiezas a dudar de lo que Dios te dijo, de lo que Dios habló, y empezamos así a dudar en nuestra propia vida. Venimos a la iglesia, sentimos que hoy tenemos para el almuerzo, salimos, comemos, nos va muy bien, pero entonces mañana no tenemos para la comida y empezamos a dudar. Se acerca el pago del colegio, se acerca el pago de las cuentas, se acercan muchas cosas y empezamos a dudar. Pero el domingo estábamos creyendo, teníamos mucha fe en Dios. El domingo estábamos alabando a Dios y teníamos las manos levantadas y se te metió la chiripiorca o el espíritu, espero. Y temblabas y tenías mucha fe y te veías inspirado, motivado, y salí, te pregunté: ¿y cómo están las cosas? Bendecido, prosperado y en victoria, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es? Como dice Rambo, saca la bazooka. Pero de repente vinieron las pruebas, las dificultades, y empezaste a dudar. Ahora, la duda en la Biblia, Dios condena no la debilidad, condena que arropes la duda. Fíjate que Zacarías, cuando duda acerca de la palabra que el ángel le dio con respecto al nacimiento de Juan el Bautista, este hombre vio su propia condición y dijo: yo no puedo tener hijos bajo ninguna circunstancia. Y Zacarías se burló literalmente, dijo: no, esto no es posible. ¿Y qué pasó con Zacarías? Quedó mudo, perdió la voz, hasta que nació Juan el Bautista, porque era posible que si le dejaba la voz terminaba de echar a perder el milagro. Hay gente que echa a perder el milagro hablando, dudando, lamentándose, hablando palabras lisonjeras, desechando la fe. Y Dios quiere hacer algo poderoso, pero tu palabra, lo que tú hablas, no te deja. Y entonces no esperes que Dios te quite el habla. A muchos no les quita el habla, pero les quita la bendición.
Y no pueden ver el milagro de Dios en su vida porque constantemente están dejando que la duda los arrope. Algunos somos como Santo Tomás. Tomás vio a Jesús resucitar y una vez que le dijo que lo vio, Tomás le dice a él: si no meto las manos en los costados donde se metieron los clavos, yo no acepto que el Mesías realmente resucitó. Entonces Jesús lo confronta y le dice: el problema tuyo, Tomás, es que eres muy incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado, dijo Jesús, los que creen y no ven. Bienaventurados los que hoy estamos parados en la fe firme, creyendo, y aunque no vemos, seguimos confiando que Dios es bueno, que Dios es poderoso y que Dios está con nosotros. Amén. Dios nos libre del espíritu de Tomás. Amén. Fíjate que Marcos capítulo 11 verso 23 dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Fíjate que Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, sin dudar. Diga conmigo: sin dudar. Porque quien duda es como la ola del mar, agitadas y llevadas por un lado o por el otro viento. Quien es así, dice la Escritura, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso y es inconstante en todo lo que hace. La duda provoca y produce en nosotros el doble ánimo. Porque por un lado estamos creyendo un día, pero por otro lado no. Y entonces el Señor dice: si estás dudando constantemente, no pienses que vas a recibir cosa alguna del Señor. Si estás dudando si es la mujer correcta o no y vives constantemente en eso y ya te pasaron los años y te la mandé, me oraste por ella y la traje, pero tienes miedo porque te fue mal en otras relaciones. Hay gente que está dudando constantemente. Entonces dice: quien sea así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Ahora llegamos hasta este punto. Pastor, tengo algunas dudas en mi corazón. Está bien, la duda no es mala en sí. Es una emoción, lo podemos sentir, lo podemos experimentar. El problema no es la duda en sí. El problema es qué hacemos con ella. El problema es que hay mucha gente dudando y lo tiene paralizado y lo tiene estancado la duda. Ahora hoy te voy a dar algunas herramientas que tienen que ver cómo venzo la duda. ¿Cómo venzo la duda? Número 1, la pregunta es: ¿cómo vencer la duda en mi vida? Estoy dudando. No sé qué decisión tomar. No sé qué hacer. En mi vida matrimonial no sé qué hacer. En este negocio que quiero emprender no sé qué hacer. Con respecto a la crianza de mis hijos no sé qué hacer. No sé si regalarlos o mandártelos, Señor, o quedarme con ellos. No sé qué hacer. De pequeño uno quiere comérselos, de grande uno dice: ¿por qué no me los comí? No sé qué hacer. Ahora me casé y dije: hasta que la muerte nos separe, y ahora estoy al borde del divorcio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con esto? Muchos tenemos dudas en el corazón. Si puedes reconocer conmigo, yo tengo dudas acerca de cosas. ¿Hay alguien aquí que también tiene dudas acerca del porvenir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo venzo la duda? Número 1, escuchando una sola voz. Vean lo que dice la palabra. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús, ¿quién les habló? Diga conmigo: pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Sabes, es posible que tengamos duda en nuestro corazón porque estamos escuchando muchas voces. Estamos prestando nuestro oído para escuchar diferentes voces. Estamos escuchando la voz de la gente,
estamos escuchando la voz de los críticos, estamos escuchando la voz de los que se oponen, estamos escuchando la voz de 1, 2, 3, 4, 5 consejeros. Yo tengo un problema, por ejemplo, con eso. Hay personas que vienen a mí y me dicen: pastor, ya he aprendido un poco, obviamente la experiencia me ha ayudado, pero una vez que vienen a mí a consejería, empiezan a hablarme acerca de sus situaciones, de sus desafíos y sus desaciertos, y una vez que terminan y yo les doy el consejo y los ayudo, creo que los estoy ayudando, luego me dicen: ay, pastor, pero eso no se parece a lo que me dijo este pastor, el otro líder. Me provoca decirles: me hiciste perder 1 hora de mi tiempo. Porque ese es el problema, empezamos a dudar cuando empezamos a escuchar muchas voces. Si tienes un consejero, escúchalo a él. Pero si empiezas a escuchar a este fulano que piensa del matrimonio, pero a este otro que tiene 5 divorcios, y en este estás intentando escapar también, y entonces escuchas a este otro que no cree en el matrimonio, entonces ¿qué voces estás escuchando? Por eso yo tengo, no problemas, pero sí diferencias con personas que parecen un trampolín, que van de iglesia en iglesia para ver, buscando la iglesia perfecta, ver dónde se quedan. Entonces aquí reciben un mensaje el domingo, van a otra iglesia y reciben otro el domingo, otra voz hablando, es la misma esencia pero otra forma. Entonces luego el otro domingo los veo en la catedral, y no porque vaya a la catedral, sino porque tengo cámaras allá. Entonces después van a los santos de los últimos días. Entonces el otro domingo voy a Pare de Sufrir. Entonces el pastor me habla del sufrimiento, de que es necesario, y ellos me dicen: para de sufrir, pare de sufrir, venga aquí, manto santo. Entonces, estamos confundidos. Claro, muchas voces en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y yo no digo que esta sea la iglesia perfecta, obviamente que no. Yo no digo que te quedes aquí congregándote, pero yo digo: no seas un trampolín. Si aquella te gusta, quédate allá, siémbrate allá. Porque imagínate que agarres una mata y entonces empiezas a colocarla en un porrón una semana, luego la otra semana en otro, luego la otra semana en otro. ¿Qué va a pasar con esa mata? Se seca. Si te gustan los nativos, porque aquí aplaudimos mucho, vaya para donde los nativos. Lo importante es que usted se salve. Si usted está enrollado porque colocamos unas luces, ay, ahora eso parece una discoteca, porque ahora las luces estas son del diablo. Yo no sabía que el diablo vende luces. No sabía. Entonces, y ese humo, entonces bueno, cuando en los tiempos de Moisés, cuando ponían el humo, la gloria de Dios, me imagino que tú hubieses ido para el infierno criticando a Moisés. No me tomé la medicina hoy, por eso estoy así. Cargo el extrovertido a 1000. Claro, porque no, pastor, no me gusta cómo usted se viste. Usted debería vestirse con partó y con corbata, porque los pastores son serios. Los pastores aquí no deberían aplaudir tanto, esa aplaudidera. Hermano, se va a perder si viene Dios, si viene Jesús. Váyase para la nativa, que allá lo van a adorar a usted, lo van a amar, gloria a Dios. Lo importante es su alma, que usted se salve, no que esté aquí enluchado. Amén. Se quieren ir, lo han pensado. Pero muchas voces, las muchas voces hacen daño. Lo que yo te estoy diciendo es que te plantes. Y por cierto, la voz más importante en la vida de un creyente es la voz del Maestro, la voz del Mesías, la voz de Jesús. Entonces, cuando empezamos a escuchar varias voces, empezamos a dudar y perdemos nuestro enfoque. Fíjate que Deuteronomio capítulo 6 verso 4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro, el Señor uno es. ¿Cuántos señores tenemos? Ya conmigo, uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos. Diga conmigo: la enseñarás
A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus hijos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vean, un solo lenguaje, una sola voz, una sola dirección. Escucha la voz de Jesús. Escucha la voz que Él está hablando a tu corazón. Sabes, Él te quiere dirigir. Él no quiere hacerte perder tiempo divagando entre qué decisión tomar o no tomar. Dios tiene una respuesta para ti. ¿Sabes qué es lo maravilloso de nuestro Dios que no disfrutan otras religiones? Que Mahoma no habla, nuestro Jesús sí. Que los babalaos se confunden porque su Dios no habla y no dirige. Nuestro Dios sí. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Esa es la palabra de Dios que nos dirige cada día. Escuche esa voz, porque esa voz quiere hablar tan fuerte a tu corazón que no quiere que la duda gobierne tu vida, sino que la certeza de que Él está contigo te dirija cada paso que vas a dar en la vida. Amén. Vamos, aplauda si va a aplaudir. Un solo lenguaje, una sola voz, una sola dirección. Número 2, ¿cómo venzo la duda? Siendo firme en todo aquello que es obvio. El problema es que tenemos cristianos perdiendo tiempo, energía, espacio, perdiendo oraciones, inclusive ayunan por cosas donde Dios dice claramente que no. Tenemos mujeres o tenemos hombres que ayunan preguntándose: ay Señor, se visten de cilicio, ayunan 3 días, aguantan hambre, se meten en oración. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que Dios derrumbe un matrimonio para ella quedarse con ese hombre. ¿Qué es eso? Hay cosas que son obvias. Hay cosas que no son para ti y punto. Hay cosas que ya tienen dueño. Hay cosas donde Dios dice claramente no. Entonces perdemos el tiempo, energía. Venimos al consejero. ¿Será que es de Dios o no es de Dios esto, pastor? ¿Sabes? Me he conseguido matrimonios y no tengo nada en contra. No, matrimonio no. Me he conseguido concubinos. No tengo nada en contra de los concubinos. Pero yo sí digo que tiene que llegar ese día, y tiene que llegar pronto, donde uno coloque su vida en orden. Porque Dios no desea que nosotros vivamos fuera de su voluntad. Su voluntad es el matrimonio, la familia. Esa es su voluntad. Sépalo bien, es su voluntad. Dios no quiere que uno tenga relaciones sexuales fuera de su voluntad. No se ponga bravo conmigo. Vaya a la palabra, una sola voz. Pero hay gente que viene a mí y me dice: pastor, ¿qué hago? Tengo 5 muchachos con esa mujer, 15 años estando con ella, vivimos juntos. Pastor, ¿qué será lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere que me case con ella? Por favor, búsquenme allá una pistola. No, mentira. De inteligencia. ¿Qué más quieres? 5 muchachos viven juntos. Mujeres, aprendan a escuchar a Dios. Póngale límite. Mire, ya el sexto no viene. Si no nos casamos de verdad, como Dios manda, aquí no hay más. Amenácelo con eso, usted va a ver. Todo hombre se asusta cuando lo amenazan con eso. Lo suspenden. Suspendido. Hasta el más santo corre. No le pregunte a Dios por cosas que son obvias.
¿Será que es de Dios, pastor, la voluntad de Dios que yo me ennovie con este muchacho? Con Brian, que lo acaban de deportar de Estados Unidos. Por favor. Con Leito. Ahí salió la esposa desechándolo. ¿Será que es de Dios que yo lo busque? Yo lo arrepiento, yo lo convierto. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Yo lo arrepiento, yo lo convierto. Hermano, escúcheme, es imposible. El mal se pega más que el bien. Usted mete un tomate malo en 50 que estén muy pintones y buenos, y los va a dañar. Yo no estoy diciendo que tenga el espíritu de Kiko, que reprende la chusma, para nada. Pero sí le estoy diciendo, deje de dudar en cosas que Dios dice claramente no. ¿Será que es de Dios que yo siga con este hombre, pastor, que me pega, que me maltrata, que me dio con un bate, que me pegó? Lo que no es de Dios es que mañana probablemente termines en un cementerio. Aprenda a dejar de ayunar y de orar por cosas que Dios dice claramente: este es mi propósito para ti. Por otro lado, en todo aquello que es obvio, y fíjense lo que dice. Entonces Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Inmediatamente, ¿qué hizo Pedro? Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó. Tome en cuenta esto. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Vea que Pedro escuchó la voz de Jesús y ya no pidió más confirmaciones. Imagínense Pedro ahí: Señor, ¿eres tú? Ajá, sí, soy yo, Pedro. Ajá, que se detenga aquella ola, aquella que está allá. Si eres tú. Se detuvo la ola. Ajá, ahora que la luna salga ahorita así en forma de sándwich. Ajá, dale, Pedro. Imagínense ustedes ese diálogo, un diálogo absurdo. No, punto. Sí, soy yo, Pedro. Y un corazón que obedece, un corazón como el de Pedro, me parece una locura lo que mi Jesús me está pidiendo. Pero si Él es realmente el que me está llamando, no importa las circunstancias que yo tenga al frente, no importa si las olas se están moviendo más de lo normal, yo voy a caminar sobre aquello que me parece una locura. Pero si Dios me está llamando que vaya, seguramente entonces el milagro va a ocurrir de camino. Seguramente entonces lo que Dios me dijo se va a cumplir en mi vida. No importa si mi corazón está dudando, no importa si en mi corazón hay luchas, hay pruebas. Lo importante no es eso. Lo importante es que el que me está llamando es aquel que cumple sus promesas. El que me está llamando y el que me está diciendo sí, ven, es aquel que puede ayudarme cuando yo me caiga. El que me está diciendo sí, ven, es aquel que puede disipar mis dudas, mis miedos, mis temores. Ese Jesús es el que te está diciendo: ven a mí, deja el miedo, deja el temor. Yo puedo ayudarte todos los días de tu vida. Amén. Porque la única forma de vencer la duda es creyendo y confiando en esa verdad que yo tengo enfrente mío. Y ahí voy con la número 3. ¿Cómo venzo la duda? Accionando. ¿Cuántas veces tú y yo no nos quedamos solo en la idea, en la duda, y no pasamos de allí? No sé si a usted le ha pasado que algunas veces sale de su casa y se queda pensando: creo que dejé la bomba prendida. Usted se va y pasa dudándose. No sé si a usted le ha pasado alguna vez: bueno, Dios me dijo que algunos hoy dejaron la plancha prendida. Viste que ya empezaron algunos a dudar. Sí, creo que sí. Y entonces, no sé si algunas veces le ha pasado que empiezan a dudar de si su esposa o esposo le está haciendo una mala jugada. Accione, pregunte, busque. Accionar. Fíjense lo que dijo Pedro: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús.
Mi pregunta es, ¿qué Dios te ha dicho? Una sola voz. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha hablado a tu vida? Esa voz que quiere dirigirte, quiere decirte por dónde debes moverte. Dios me ha hablado de diferentes formas y lo ha confirmado por medio de profetas. Y yo me muevo en esa dirección. Cuando Dios habla, por cierto, levanta hombres y mujeres que te hablan en esa misma dirección. Él nunca te va a confundir. Nunca te va a confundir. Dios nunca habla para confundirte. Estuve en un lugar, una oportunidad, un hombre se equivocó, tenía la mano tomada de otra mujer que no era su esposa, y el hombre le habló a ese hombre y a la mujer y le dijo: los veo orando de madrugada, los veo rindiéndose delante de Dios. Y yo estaba horrorizado de lo que estaba escuchando. Esa mujer, el hombre inmediatamente al terminar le dijo al profeta: mira, te confundiste, ella no es mi mujer. ¿Cómo voy a orar yo con ella a las 3 de la mañana, postrado, arrodillado? Eso es una locura. Entonces la mujer desde allí se apartó del Señor, porque esa palabra le recordó que ella en el fondo estaba enamorada de él, y terminó confundiéndola y se perdió en la fe. Gloria a Dios, en estos días la vimos, y para la gloria de Dios está en una iglesia y está firme. Pero cuando escuchamos varias voces, pedimos confirmaciones. Tenemos que tener cuidado con eso. Jesús habla en una sola dirección y nosotros tenemos que accionar y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Amén. Vean que Pedro escuchó: sí, ven. Escuchó la voz. Inmediatamente Pedro caminó sobre el agua. ¿Sabes qué nos falta muchas veces? Caminar sobre el agua. Deje de caminar sobre lo seguro. Su problema y el mío es que queremos estar siempre en tierra firme. Yo sé que caminar lejos de tierra firme da miedo, da temor, pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere guiarte. Y quizás si hoy estás lejos de tierra firme y estás dudando, esta palabra es entonces para ti. Si estás en medio de una encrucijada, preguntándole a Dios: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Hay momentos donde Dios te va a decir: déjalo todo y sígueme. No tengo ni dónde recostar mi cabeza, pero no importa. Tú estate tranquilo, porque si estás conmigo, nada te hará falta. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay gente que tiene hoy que tomar decisiones de este lugar, que tiene que salir accionando, y le ha preguntado a Dios: Señor, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué hago con mi fe? ¿Será que te sirvo o no te sirvo? ¿Será que lo intento otra vez? ¿Y si me aparto? ¿Si me salgo del propósito? Hay gente que tiene que, en serio, salir de su zona de confort, no importando lo que te va a deparar en el futuro. Es que el futuro no importa, lo importante es quién va en la barca contigo o quién está fuera de la barca en algunas oportunidades, porque lo importante no son las circunstancias, lo importante es que Jesús te está diciendo: ven. Y cuando Él te dice ven, entonces yo tengo que tener la seguridad, la certeza que no importa la ola, que no importa el agua, que no importa lo oscuro que se ve hacia abajo, lo importante es que si mi Jesús me dijo ven, yo voy a extender mi mano y voy con Él. Y si me caigo 7 veces caerá el justo, y 7 veces Dios lo levanta. Ponte de pie, por favor. Número 4: no permitas que la duda gobierne tu ser interior. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Vean que Pedro se aterroriza cuando empieza a ver las fuertes olas. Está bien, caminó sobre el agua, pero luego empezó a dudar. ¿Sabes por qué? Porque perdió el enfoque. Muchos de nosotros estamos hoy vacilándonos entre la duda y la adoración, porque hemos dejado de ver a Jesús. Y entonces empezamos a sentir terror y empezamos a sentir miedo.
Cuando eso venga, amigos, yo quiero orar para que tú digas, cuando la duda quiera gobernar tu ser interior, tú puedas decir: Señor, sálvame. Porque él hizo eso y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le preguntó: ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús: ¿por qué dudaste de mí? Porque cuando uno empieza a ver las fuertes olas y los fuertes vientos, empieza a dudar. Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que Juan fue quien confirmó públicamente el ministerio de Jesús. Juan el Bautista, dice la palabra, escúcheme bien, que cuando Jesús llega al río Jordán, cuando él estaba bautizando, dice que él fue el único hombre, escúcheme bien, que vio a la Trinidad en un solo episodio, en un solo tiempo, en un solo momento. Dice que cuando llegó Jesús, primero vio al Salvador, a Jesús. Segundo, escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Escuchó la voz de Dios. Y número 3, dice que vio al Espíritu descender en forma de paloma. Vio al Espíritu Santo en forma de paloma. Y él dijo: este es el que había de venir. No busquen a otros. Este fue el Jesús del que yo hablé, del que vine a prepararle el camino. Él es el Mesías. Ahora bien, me parece contradictorio que él hizo todo ese acto profético. Aún así dijo: ni yo soy digno de desatarle la sandalia de los pies a ese hombre, porque él es mayor que yo. Los discípulos de Juan se fueron tras Jesús, porque él era el Salvador, él era el Mesías, y él aceptó eso. Ahora bien, tiempo después, Juan el Bautista cae en la cárcel. No le voy a explicar los detalles de por qué él va ahí, pero va injustamente. Y una vez que está en la cárcel, que lo empiezan a tratar mal, seguramente empieza a pasar hambre, empieza a pasar sed, empieza a comer a deshoras, a destiempos. Herodes seguramente le dijo: maltrátenlo, porque el hombre se metió directamente conmigo. Una vez que empieza a vivir eso, ¿sabes qué hizo Juan? Mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: pregúntenle a Jesús si él es que era el que había de venir o debemos esperar a otros. A mí me parece una locura, porque mis preguntas para Juan son: Juan, ¿quién te entiende? Tú dijiste que él era el Mesías, lo confirmaste, viste a la Trinidad en un solo momento, tuviste ese privilegio que nadie más tuvo. Ahora estás en la cárcel y ahora tú mandas a preguntar si él era el que había de venir. ¿Quién te entiende? Mis hermanos, podemos cuestionar a Juan, pero también nos parecemos a él. Algunas veces tú te estás preguntando aquí, seguramente: ¿será de Dios lo que estoy viviendo? ¿Será de Dios lo que estoy experimentando con mis hijos? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios se está burlando de mí? Dios se está riendo, al parecer. Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me olvidó. Dios se olvidó de mí. Estoy en el anonimato y ahora estoy aquí abandonado. Y seguramente te estás preguntando en tu prueba: ¿será realmente Dios? ¿Él está conmigo? Porque cuando estamos en medio del proceso empezamos a dudar. Ahora, la duda está bien. Lo que no está bien es que la duda gobierne tu ser interior. Porque fíjate que cuando él duda, Pedro, Jesús reprendió la duda, pero aún así extendió su mano y levantó a Pedro. Él no tiene problema con las dudas. Aún así, cuando Juan dudó, él no reprendió a Juan por la duda que tuvo. Sin embargo, él le dice lo que nos dice a la mayoría de nosotros: díganle a Juan. En pocas palabras, díganle a Pedro cuando empezamos a dudar. Díganle a Alexandra, díganle a Luis, díganle a José, díganle a César. Díganle a él, cuando venga la duda, Jesús no te va a reprender a ti, pero sí te va a decir: hey, regresen y cuéntenle lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. En pocas palabras, Juan, tú puedes estar dudando hoy, pero las señales dicen que yo sí soy
el Mesías, que si lo hice antes, te voy a librar ahora de cualquier prueba, de cualquier adversidad que tú estás pasando.